Hermanos, buenas noches. Tuvimos un pequeño problema con la impresora y no pude imprimir mis hojas. Normalmente me gusta traer hojas, ¿verdad? Ya la mayoría hoy, muchos pastores usan estas tablets y todo eso, ¿verdad? para predicar. Yo todavía me sigo acostumbrando a mis hojas, pero por el problema que tuvimos no se pudo imprimir, así que voy a tener que estar basándome en mis notas de aquí desde mi computadora. ¿Perdón? ¿No se oye? ¿Ahí no se escucha? ¿Ahí está? Bueno, estamos en Colosenses ahora vamos al capítulo 2, hermanos, de Colosenses. Colosenses capítulo 2, el mes pasado que no pude estar aquí con ustedes, se comenzó el libro de los Colosenses. Vamos a entrar ahora al libro de Colosenses capítulo 2 y nos vamos a enfocar en este mes en el mismo tema general de toda la carta, que es la supremacía de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar en esta carta. Igual, hermanos, si alguien tiene necesidad de estar, yo diría que no cruzaran por aquí enfrente, porque salen en toda la cámara, hermanos, ahí yo siempre los veo, ya ahí va el hermano Marco, ahí va, lo veía ahora que estaba, ¿verdad? Ahí está el hermano tal, fue allá. Entonces, damos la vuelta, ¿no? Porque, digo, por cuestiones de nada más de las transmisión, ¿verdad? Pero está bien a veces ahí, que las manos vean quién está aquí enfrente. Bueno, Colosenses capítulo 2. No. No. ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Ahora sí? Sí, muy bien. Entonces, decía para los hermanos que están en la transmisión que estamos comenzando el capítulo 2 de Colosenses. El mes pasado, los hermanos que nos ayudaron a participar, hermanos, en la predicación y suplir este tiempo de los días jueves, comenzaron con el capítulo 1 y lo hicimos bajo el tema general de toda la carta, que es la supremacía de Cristo. Toda la carta habla de la supremacía de Cristo. Así que la semana pasada se concluyó con el capítulo 1 y el hermano Rubén nos hizo un pequeño recuento de todo el capítulo para establecer la supremacía de Cristo en varios aspectos. Ahora, en esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 2 y por supuesto vamos a seguir hablando de la supremacía de Cristo, porque ese es el tema general de toda la carta. La exaltación de Cristo por encima de toda persona, de toda la creación, de todas las cosas. Cristo está por encima, arriba, y eso es la supremacía, ¿verdad? Es el que está por encima de todo. Y vamos a ver ahora, hermanos, en este segundo capítulo, varios aspectos de Cristo. Y aquí vamos a ver al versículo 1 al versículo 5 en esta noche. Cristo como el más grande de los tesoros divinos. Cristo es el más grande de los tesoros divinos. Ahora, cabe recalcar en este momento algo que es ¿por qué es importante estudiar la supremacía de Cristo? ¿Por qué deberíamos nosotros estar estudiando la supremacía de Cristo? Y no se trata solamente, hermanos, simple y sencillamente de una doctrina que tenemos que aprendernos, como una especie quizás de doctrina en la cual hay que repetir algunas cosas, saber algunos puntos. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que esta doctrina pueda realmente ser anidada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nunca, jamás, hermanos, perdamos de vista quién es Jesucristo. Ahora ustedes dirán, ¿cómo podríamos hacerlo si Cristo es la persona más importante de nuestra vida? Bueno, es cierto, lo decimos, pero parece ser, hermanos, que eso no lo recordamos cuando las circunstancias adversas de nuestra vida vienen y no recordamos que Cristo es la persona más importante. No recordamos que Cristo es la persona que llena nuestra vida. No recordamos que Cristo es el que tiene en nuestras vidas la solución,
Él tiene la capacidad de hacernos sobrellevar las dificultades. Él dice que vengamos a Él, ¿verdad? Y Él va a llevar nuestras cargas, pero lo perdemos de vista, hermanos, cuando las circunstancias de la vida nos enredan. Así que estudiar la supremacía de Cristo es sumamente importante para todo cristiano, porque nos mantiene, hermanos, en la mente y en el corazón el valor de la persona de Cristo. Así que no es simplemente una doctrina que hay que estar estudiando y aprendiendo algunas cosas nada más en ese sentido. Se trata de una doctrina que, aparte de que nos ayuda a amar a Cristo, nos ayuda a tenerlo siempre en nuestro corazón como la persona más importante. Creo, hermanos, que la gran mayoría de nosotros, aun cuando decimos que amamos a Cristo, batallamos realmente en manifestar ese amor por Cristo. Porque cuando vienen de pronto el momento y la oportunidad de manifestar ese amor por el Señor, siempre tendremos alguna excusa para no hacerlo. Siempre habrá alguna excusa para no lograr hacerlo. Cuando nosotros exaltamos a Cristo, entonces cobra relevancia en nuestras vidas su persona. Y no solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, como el darnos la salvación y la vida eterna, sino porque su persona es el modelo de nuestra vida que debemos de seguir. Es Jesucristo el modelo que todo hombre y mujer creyente, cristiano, debe de seguir, ese modelo de Cristo. Así que su persona, en la persona de Cristo, es lo más importante para nosotros. Y el problema, hermanos, que surge, yo pienso, hermanos, que hay un problema que surge cuando observamos la doctrina como una cuestión meramente académica. Hay un grave problema con muchos de nosotros. Miren, yo sé que ustedes ya un poquito están curados de esto, ¿verdad? En este sentido, por decirlo así, hermanos. Pero normalmente cuando ustedes o cualquier otra persona, o que viene a nuestra iglesia quizás, o que voy a alguna parte y comenzamos a hablar de doctrina, lo primero que comienza la gente es a cabecear, a sentirse dormilado, porque lo que quieren escuchar son tantas cosas que les hagan despertar, pero doctrina como que es muy pesado para algunos. Es un alimento sólido que no es fácil digerir. No es muy fácil digerir para algunos. Pero yo sé, hermanos, que ustedes cada vez, poco a poco, han ido comprendiendo, hermanos, que la predicación no tiene como propósito el animarnos contándonos historias o mover nuestros sentimientos diciéndonos algunas anécdotas. Son buenas, yo no digo que no sean buenas. Escuchamos de alguien que nos cuenta algo, lo que le pasó allá en el ministerio, una cosa, y nos ayuda, pero son ilustrativas. No es el propósito el mover en nosotros. Lo que nosotros queremos es aprender más del Señor. ¿Y para qué queremos aprender más del Señor? Para poder amarlo. Porque a lo que conoces más, más lo amas. ¿No? Miren, cuando uno se casa, yo siempre le he dicho a los jóvenes, ¿verdad?, que el noviazgo es la etapa más, el noviazgo es la etapa más, no quiero tornar tan fuerte, pero es la etapa más hipócrita de la vida de una pareja, el noviazgo. ¿Por qué? Porque queremos aparentar muchas cosas que no son. Queremos aparentar lo que no somos, lo que no hacemos y tantas cosas, ¿no? Y luego viene, y ahí pues todo el mundo está enamorado de una apariencia en ese momento, enamorado de una apariencia. Ese es el enamoramiento. Enamorado de una apariencia de lo que no es. Pero cuando te casas comienzas a conocer a la persona, ¿no? Tal y como es. A la esposa, al esposo, tal y como son, ya sin maquillaje, ya sin galanterías ni cosas como esas que de pronto surgen, ¿verdad? Pero comenzamos a conocerlos más exactamente. Y ahí es cuando comienzas realmente ya no el enamoramiento, sino comienzas a amar. Amar a la persona. Entonces ya no es lo mismo enamorarse que amar. Y comienzas a conocer, y mientras más la conoces y más conoces y se profundiza tu corazón, amas a esa persona de tal manera que mientras más pasa el tiempo y conoces más a la persona, más le amas. Esto es algo que sucede también con nuestro Señor, con nuestro Dios. Mucha gente se enamora de un Dios que les puede sacar de su adversidad, de sus problemas económicos, de su vida familiar, de sus problemas matrimoniales. Se enamoran de eso. Pero tienen que aprender a conocerlo para realmente poder amarlo. Y la única manera de conocer a Dios es por su palabra. Así que la doctrina de la supremacía de Cristo es encumbrar a Cristo, conocerlo más para que podamos también aprender
amar más a nuestro Señor. Así que en ese sentido, muchos hermanos piensan que la doctrina es muy cansada y la doctrina es algo que no deberíamos meternos mucho y que no debería haber tanto, me lo han dicho tantas veces y yo he escuchado tantas veces por todas partes diciendo, bueno, ¿por qué doctrina y doctrina respecto a esto? Hermanos, y dan a entender de alguna forma, de alguna manera, que la doctrina es algo que no es tan importante. Y entonces volvemos a la doctrina como algo frío que no nos interesa mucho. Así que déjenme decirles, hermanos, que respecto a la doctrina, de esa observación que surge, tenemos una falsa perspectiva. Ciertamente la doctrina se vuelve fría cuando la vemos como una mera cuestión académica. Se vuelve fría e impráctica para la vida, cuando solamente la doctrina es algo académico que hay que aprender. Y es aquí precisamente el problema de la perspectiva de una doctrina aprendida académicamente nada más. Se hincha el orgullo, se vuelve uno pendenciero y la doctrina es el elemento básico que nosotros necesitamos para realmente practicar la vida cristiana. La vida cristiana no se puede aprender sin doctrina. La vida cristiana no tiene valor, hermanos, si no aprendemos doctrina. Nos volvemos quizás personas muy religiosas que aprendemos solamente a hacer algunas cosas y a imitar algunas cosas, pero realmente no entendemos lo que es el Señor si no aprendemos la doctrina. Así que lo que quiero, hermanos, que entendamos es que la doctrina cristiana y la supremacía de Cristo como una doctrina es algo práctico para nuestras vidas. No es simplemente decir que Cristo es superior a todos y ya, sino que es realmente práctico para nuestras vidas. ¿Cómo es que puede ser práctico la doctrina de la supremacía de Cristo? Bueno, hace tiempo tenía algunos conflictos con algunas personas que me decían que respecto de la doctrina de Cristo nosotros tenemos, bueno, y de cualquier otra doctrina me decían, necesitamos dejar de envolverla sobre un manto que oscurece y que realmente deberíamos hacerla y hacerla palpar a la gente quién era realmente Cristo. Pero ¿cómo lo puedes hacer eso palpando a Cristo si no lo sacas de su palabra y enseñas realmente lo que la palabra de Dios dice, quién es Cristo? Hay quienes piensan bajo esto que entonces la práctica es mejor que la doctrina. Y lo dicen con frases que a veces son muy alusivas o muy atrayentes o aplaudidas, ¿verdad? Por ejemplo, dicen algunos, es mejor hacer que saber. ¿No han escuchado? Es mejor hacer que saber. ¿Y es cierto? ¿Es mejor hacer que saber? ¿Eh? Bueno, otros dicen, prefiero saber poco, pero hacer mucho. ¿No? También lo dicen. La razón de esto, hermanos, es que piensan que la doctrina o la teología como algo que no sirve para la vida práctica. No, no sirve para eso. Así lo piensan. De manera que, en ese sentido, hermanos, cuando uno conoce realmente quién es Cristo y cómo Él es, entonces Él se vuelve el modelo para nuestras vidas diarias. Hermana, te enfrentas a una situación, a una circunstancia dentro del ámbito doméstico, en tu casa o en tu trabajo, donde te desarrolles, el modelo para responder a esto es Cristo. Lo mismo también sucede con los hermanos, con los jóvenes, con los niños. Nuestro modelo siempre es Cristo. Pero ¿cómo puede estar Cristo siendo mi modelo si yo no encumbro a Cristo y no lo pongo como lo más importante? ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendiendo la supremacía de Cristo. Porque la supremacía de Cristo nos ayuda a poner en nuestra mente a Cristo como el más importante. Así que cuando uno conoce a Cristo tal y como Él es, Él se vuelve el modelo para nuestras vidas. Cuando lo elevas al punto que la Biblia lo dice y que lo pone y lo entiendo así, se vuelve el modelo para nuestras vidas. Mira, dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, 14, bueno, me equivoqué ahí en el texto, debe de ser, déjeme buscarlo rápido, porque es Efesios 4, sí es 4:14, ¿no? Perdón, sí, estoy mal en esa parte.
dice versículo 13, perdón, es 13, es donde me equivoqué, 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, quiere que todos lleguemos mediante el entendimiento, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho, de quién es Él, lleguemos a ese modelo que es Cristo. Él se convierte en el modelo perfecto de nuestra vida. Así que la doctrina de la supremacía de Cristo en nuestras vidas cobra relevancia por el hecho mismo de que aprendemos a vivir una vida de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Y fue algo que Cristo mismo nos dijo que deberíamos hacer. Cuando yo aprendo y entiendo y comprendo y agrando más mi conocimiento acerca de Cristo, sobre todo esta parte que llamamos supremacía de Cristo, de ponerlo por encima de todo, como el mejor de todos, como el que está por encima de todos, entonces cobra relevancia la figura de Cristo en mi vida, se vuelve el modelo, pero aún Cristo mismo dijo que Él teníamos que aprender de Él, que deberíamos de aprender de Él. Vean Mateo 11:29, dice, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y aprendan de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender de Cristo, hermanos. La verdad es que yo creo que muchas de las veces nosotros cuando nos vemos sometidos a problemas o a circunstancias o a decisiones difíciles, pocas veces vamos a buscar en la Escritura a ver cómo fue que Cristo desarrolló en esto. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque nos cuesta trabajo encontrar un ejemplo comparable de mi vida en lo que Cristo hizo. ¿Y por qué nos cuesta eso? Porque no conocemos la vida de Cristo, hermanos. La conocemos muy superficialmente. Muy superficialmente. Si habría una persona que deberíamos conocer más los detalles de la vida de Cristo o de la vida de alguien, es la de Cristo. Conocemos los detalles de deportistas, de políticos, de escritores, de tantas personas. De tantas personas. Pero de la vida de Cristo nos resulta a veces difícil poder, hermanos, establecer bien algunos momentos y eventos de la vida de Cristo. Y es sumamente importante que nosotros podamos entender bien la vida de Cristo, la sepamos, la repasemos, porque así podemos en algún momento, en una circunstancia de nuestra vida, rápidamente, ¿y qué hizo Cristo en este tiempo, en este momento, en una circunstancia similar? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Y Él dijo, aprendan de mí, aprendan de mí. Así que, hermanos, la cristología, es decir, toda la doctrina acerca de Cristo nos lleva a entender la supremacía de Cristo como el verdadero Dios y el mayor de todos los hombres. Y nunca es sin práctica la supremacía de Cristo, no. La doctrina de la supremacía de Cristo no es sin práctica, es el fundamento para una vida verdaderamente práctica que glorifica a Dios. Si quieres glorificar a Dios, la única manera como tú puedes vivir no es como el maestro tal, como el hermano tal, como el papá, como el pastor. No puedes glorificar a Dios viviendo una vida igual a ellos. La única manera de glorificar a Dios con tu vida es que sea igual a la de ¿quién? ¿A quién, hermanos? A la de Cristo. Cobra relevancia para nosotros, porque sí es práctico. ¿Por qué? Porque mi vida a partir de ahora con Cristo es vivir y depender siempre de Cristo y ver lo que Él hizo. Tanto así que Pedro nos dice que tenemos que aprender a seguir sus pisadas. Vean, dice 1 de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que, hermanos, ¿cómo decir que somos cristianos si cada vez no nos parecemos más a Cristo? ¿Cuál es la tarea de todo cristiano diaria? Es cada vez parecernos más a Cristo, más y más a Cristo. Y nos cuesta porque nuestro viejo hombre está siempre, continuamente, hermanos, intentando, oprimiéndonos para que nuestra vida no se parezca más y cada vez más a Cristo. Bueno, entendiendo entonces, hermanos, que saber la supremacía de Cristo, conocer la supremacía de Cristo es práctico para nuestras vidas, porque de eso depende nuestra forma de vivir, porque estamos siendo nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo, porque Él dijo que deberíamos aprender de Él y porque Pedro nos dice que debemos de seguir sus pisadas. Entendiendo esto, entonces es muy importante
que podamos ver el libro de Colosenses en ese entendimiento. ¿En qué Cristo es supremo? Bueno, ya el mes pasado, varios hermanos nos dijeron al inicio en qué es supremo, y vamos a continuar todavía en este tiempo. Esta noche vamos a observar una vez más. Cristo es el mayor de los tesoros divinos. Cristo es el mayor de los tesoros divinos. Hay una declaración más del apóstol Pablo en esta noche que nos va a llevar en el libro de Colosenses a ver la supremacía de Cristo. Y no olvidemos que estamos observando la supremacía de Cristo, y por lo tanto hemos de ver en toda esta carta, como ya vimos en el capítulo primero, cómo es que Cristo fue superior, y hoy también vamos a ver cómo es que Cristo es superior. Vean el versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 3. Nuestro texto de esta noche es de versículo 1 al versículo 5, pero quiero que empecemos con el versículo 3 para que vean a qué me estoy refiriendo con Cristo como el mayor de todos los tesoros divinos. Dice el versículo 3. Y del conocimiento, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice en este versículo, hermanos, hablando de Cristo, ahorita vamos a ver el contexto, pero hablando de Cristo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de sabiduría y de conocimiento, estamos hablando, hermanos, de qué clase de sabiduría y de qué clase de conocimiento. De todo, todo. Les puedo preguntar, ¿acaso toda la sabiduría acerca de la física, de las matemáticas y de cualquier ciencia está bajo el conocimiento de Dios? ¿Lo conoce el Señor? ¿Hermanos? Sí, sí. Cualquier cosa de la creación la conoce el Señor, porque Él es el creador de todo eso. A mí me encanta de pronto, hermanos, ver esos documentales de animales, ¿verdad? De pronto en diferentes lugares. Ahí estaba viendo uno en el Círculo Polar Ártico, ¿verdad? ¿Cómo es que de manera tan especial Dios creó ciertos animales con toda una forma, una manera de poder sobrevivir? ¿Y cómo es que suceden todas estas cosas? Es increíble el diseño de esos animales. Todo, desde la manera como participan en toda una cadena, en su propio organismo, todo es indescriptible. Estaba leyendo que ese viaje que hacen las mariposas monarcas hasta México y luego regresan hasta no sé qué parte de Canadá, en el trayecto hay 6 generaciones. Es decir, desde que salen de allá, mueren, luego las hijas siguen el camino, luego la tercera generación llega hasta Michoacán. Y luego de ahí salen y mueren en el camino, esa generación, nacen otras, llegan hasta ahí, pero siguen todo el proceso siempre. ¿Cómo es posible eso? Si nunca han estado más de una vez en el mismo lugar, nunca. Porque en el trayecto mueren. ¿Cómo es posible todo eso? En todo hay un orden perfecto de parte de Dios. Toda la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Ahora, aún cuando podemos hablar de manera general de toda esa sabiduría, en todos los términos a lo que sabiduría se puede aplicar, no solamente en el aspecto espiritual, también el conocimiento en todos los términos de todas las cosas existentes, visibles o invisibles, entendemos que lo principal a lo que se refiere en esta expresión tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento divino, que por supuesto abarca todas las cosas, y es precisamente en Cristo que es el receptáculo de todo eso, de todo ese conocimiento, y le llama así, ¿verdad? En Él está escondido los tesoros de toda sabiduría y de todo conocimiento. Así que si la sabiduría y el conocimiento divino abarcan todo, entonces imagínense cómo es que Pablo expresa la superioridad de Cristo. Cristo es el mayor sabio de todos. Cristo es el mayor genio en el sentido de conocimiento que todos. Porque en Él están escondidas toda la sabiduría y todo el conocimiento. Pero miren, más allá de todo eso todavía, ¿cómo dice nuestro texto? Vean por favor, versículo 3, ¿qué dice el texto? En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría. Miren,
si en Cristo está todo el conocimiento y toda la sabiduría, y Él es el mayor de todos, Pablo quiere ponerlo por encima de todos al decir que no solamente todo el conocimiento y toda la sabiduría, sino le añade una palabra ahí le añade un calificativo. ¿Qué es? Los tesoros. Los tesoros. Así que si hay conocimiento y eso es pleno, y hay sabiduría y eso es plena, el tesoro de eso también está en Cristo. Así que la palabra aquí tesoro significa lo más valioso, lo más importante. Si tienes todo el conocimiento, ¿qué es lo más importante? Es como por decir aquí en este momento, hermanos, tú puedes tener 1, 3, 4, 10 títulos, pero para ti, ¿cuál es el título más importante en tu vida? Hablando, tú puedes tener varios títulos académicos, pero para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué título es más importante? ¿Mande? Ser hijo de Dios. ¿O no? ¿Este es el mayor tesoro o no? Ahora, piensen en Cristo. Él tiene todo el conocimiento, tiene toda la sabiduría, pero no solamente todo el conocimiento, toda la sabiduría, sino también los tesoros. Es decir, el mayor tesoro del conocimiento y de la sabiduría. Así que Cristo está por encima de cualquiera. Por encima de cualquiera. Significa que lo más importante está en Cristo. Así que en Cristo están escondidos esos tesoros. Ahora, al final voy a explicar un poquito qué significa que están escondidos. ¿Qué significa que están escondidos? Miren, voy a ir rápido en nuestro desarrollo porque esos bostezares de pronto como que ya se están cansando, ¿verdad? Así que miren, versículo 1, vean por favor, versículo 1, hermanos. Leamos, dice. Y por todos los que... Bueno, antes de explicar esta parte, queda entendido que Cristo, aquí habla de la supremacía de Cristo cuando dice que en Él están escondidos todos los tesoros. No solamente todo el conocimiento, sino los tesoros de ese conocimiento. No solamente la sabiduría, sino el tesoro de esa sabiduría. ¿Está en quién? En Cristo. Está en Cristo. Ahora, pensando en esto, vean lo siguiente. Pablo, hermanos, en este versículo expresa una emoción de angustia contrastada con un gozo y preocupación por el bienestar espiritual de los colosenses. Dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Cómo es que Pablo expresa esta emoción en su vida de angustia contrastada con gozo? ¿Cómo lo expresa Pablo? Con una palabra que dice él, es una lucha. Por supuesto, no está hablando de una lucha física, ni siquiera está hablando de una lucha contra el diablo y contra sus huestes. Esta lucha es la preocupación espiritual por los hermanos de Colosas. Es una preocupación por la vida espiritual de los hermanos de Colosas. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad?, nos preocupamos tanto por los hermanos, por su condición física, su salud, su economía y cosas como esta. Y qué bueno que podemos actuar en función de eso y que podemos hacer algo por algunos de ellos, ¿verdad? Y que podemos desprendernos de algo de pronto para ayudar a algunos, porque tenemos una preocupación por esas cosas que nos causan. Pero nuestra mayor preocupación, que debería ser siempre tanto por mis hijos, por mi esposa, por los hermanos, es por su vida espiritual. Porque ¿de qué sirve tener todas las cosas, hermanos? Si la vida espiritual de los nuestros no está bien. ¿De qué sirve que tus hijos les des una carrera, te preocupes porque aprendan 2, 3 idiomas, que te preocupes porque aprendan un deporte y tantas cosas? ¿De qué sirve todo eso si al final su vida espiritual está mal? ¿De qué nos sirve eso? La lucha de Pablo es por la vida espiritual de sus hermanos. Así que Pablo utiliza esta palabra lucha para hablar de qué está hablando él. Él usa la palabra agón, que es en griego, lucha, y ahí se traduce la palabra para nosotros en español, que es agonía. Sufro una agonía por ustedes. Debemos recordar, hermanos, que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en prisión en Roma, estaba esperando el juicio, y él estaba muy preocupado porque esta iglesia y otras demás iglesias también nunca lo habían visto. La iglesia de Colosas y otras más iglesias nunca habían visto. Dice el versículo 1, que dice, tengo esta gran lucha por ustedes, estoy preocupado, estoy con gran tristeza. Versículo 1 dice, y por lo que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto,
mi rostro. Ahora, Pablo estaba en agonía y preocupado por la vida espiritual, pero añade esta situación, porque nunca han visto mi rostro. Y Pablo dice, estaba en Roma para ser enjuiciado ya, así que es probablemente que Pablo nunca iba a verles ya. Y él estaba muy preocupado por ellos porque dice, no han visto mi rostro. No solamente porque él quisiera, no porque él quisiera que lo conocieran ni porque él quisiera algo de fama o cierto ego en sí mismo. No, no se refiere a eso. Se refiere en el sentido que nunca lo han visto porque él no va a poder darles a ellos de manera directa el mensaje de Jesucristo. No va a poder instruirlos en los caminos del Señor como él quisiera. No lo va a poder hacer. Y estoy en agonía, y estoy preocupado, y tengo una lucha porque yo quisiera estar con ustedes. Quisiera estar con ustedes para predicarles directamente el Evangelio. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y acaso no había otros que podían hacerlo? ¿Lo podían hacer o no? ¿Hermanos? Sí, sí lo pueden hacer. Pero ¿saben qué? Yo creo que Pablo tenía un problema, como algunos de nosotros. ¿Han oído ustedes esta frase, hermanos, de que no eres indispensable? ¿Nadie es indispensable? ¿Han oído esto? ¿Sí? ¿No somos indispensables? Yo creo que te preguntes algo. ¿No es indispensable tu esposo en tu vida matrimonial? ¿No es indispensable tu esposa? ¿No son indispensables tus hijos? Bueno, necesarios. Bueno, ya, si se van, ¿qué dice, hermano? Pues ya, no importa. Como padre es indispensable que tengas hijos, ¿o no? Bueno, no estamos ahorita discutiendo, estamos en la parte, pero no discutimos esa parte, simplemente, siempre escuchamos eso, no eres indispensable. A mí incluso me lo han dicho tantas veces, ¿verdad?, respecto al ministerio de la enseñanza aquí en la iglesia. Algunas veces hasta reclamando, ¿verdad?, de por qué no pongo a otros a predicar o a hacer algo y en algunos asuntos o algunas cosas de estas y me dicen, nadie es indispensable. Ok, es cierto en un sentido, pero me parece, hermanos, que Pablo tenía en este sentido un cierto sentido de indispensabilidad. Él quería estar con ellos y sabía que le iba a ser muy difícil y prácticamente imposible ir. Y esa era su lucha. Pero ¿por qué era tan importante para Pablo, hermanos, estar con estos colosenses? ¿Por qué era tan importante? No era su persona, sino el mensaje que él tenía que darles. No era la persona, sino el mensaje. Eso era lo importante y quería asegurarse de que escucharan correctamente bien el mensaje, que supieran bien el mensaje. Quizás de ahí venga el sentido de indispensabilidad que algunos como Pablo tenían, ya sea que fuera justificado o no justificado en ese sentido. Algunos de pronto nos sentimos no indispensables en el punto de decir, sin mí no pueden. No, no en ese sentido, sino que más bien en el sentido del encargo que yo tengo. Pablo dice que a él le era impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Para él era indispensable predicar el Evangelio. Él no podía verse andando allí en los negocios de esta vida. Él no podía verse el apóstol Pablo haciendo otra cosa que no fuera predicar el Evangelio. Para él era una cuestión indispensable. Y hermanos, es en este punto que Pablo decía, tengo esta gran lucha porque yo quiero estar con ustedes para comunicarles este mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Bueno, vean el versículo 2, por favor. Versículo 2, ¿dice? ¿Dice, hermanos? Muy bien, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Yo quiero estar con ustedes para que ustedes puedan gozarse a través del mensaje que llevo, porque con esto pueden ustedes estar unidos en amor y alcanzar todas las riquezas del entendimiento, del conocimiento o la pleno entendimiento del conocimiento. Miren, Pablo le llama a esto las riquezas del pleno entendimiento. Le llama así a su propósito de comunicarlo directamente y él verse obligado a comunicar este mensaje. Es decir, Pablo no quería, hermanos, que se perdiera o que se diluyera el alcance del mensaje por alguna forma que algunos lo pudieran dar.
Es cierto, hermanos, que es cierto, por supuesto, que Dios usa instrumentos. Y es cierto que esos instrumentos que Dios utiliza, Dios los va puliendo cada vez más y poco a poco. Pero Pablo no quería que el mensaje a esta iglesia le llegara diluido, sobre todo sobre una doctrina tan importante como es la supremacía de Cristo. No puede llegarles a ustedes. Si la persona más importante, si ustedes van a pasar por las luchas, si ustedes van a pasar por un momento de opresión, pensaría el apóstol Pablo, si ustedes van a pasar por persecución continua, todo este siglo que va a venir, y Pablo lo sabía, si van a pasar por momentos como estos, ustedes necesitan estar bien anclados en la persona de Cristo, porque es lo único que puede mantenerles firmes. Así que el apóstol Pablo no quería que el mensaje le llegara diluido a todas estas personas. Ahora, Pablo dice que él quería que conocieran bien el misterio del Padre y de Cristo. Ahora, no es otro misterio en sí mismo, como el misterio de Cristo que nuestro hermano Rubén nos explicó la semana pasada en Colosenses 1. En realidad aquí la frase, hermanos, misterio de Dios el Padre y de Cristo, es lo que se conoce como una aposición. Miren, déjame explicarle qué es. Una aposición, hermanos, es una pequeña explicación dentro de una frase, que no decimos, lo que quiere decir es esto, no simplemente lo decimos, nada más dentro de la misma frase. Como por ejemplo, si yo digo, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, ciudad de Judá es una aposición, estoy explicando qué es Belén o quién es Belén, ¿verdad? Y así usamos, casi siempre cuando usamos nosotros frases para hablar, usamos aposiciones, no nos damos cuenta, pero usamos aposiciones porque a veces hablando decimos algo e inmediatamente lo definimos o queremos aclarar algo. Es como un pequeño paréntesis, ¿verdad?, que aclara alguna cosa. Bueno, las riquezas del pleno entendimiento de Dios el Padre y de Jesucristo, hermanos, el misterio de Dios el Padre y Jesucristo es precisamente una pequeña aposición, ¿verdad?, que simplemente está explicando a qué se refiere esas riquezas del pleno conocimiento. Las riquezas del pleno conocimiento, el misterio de Dios el Padre y de Cristo es eso, las riquezas. Las riquezas del pleno conocimiento es el misterio de Dios y el Padre, de Dios el Padre y Jesucristo. Ahora, de entrada, hermanos, esas riquezas del pleno conocimiento que es de Dios el Padre y de Cristo, es un entendimiento solamente revelado por Cristo mismo, porque nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo. Así que es muy importante que podamos entender esto, hermanos. El apóstol Pablo está aquí tratando de decirles a los colosenses que las riquezas de todos nosotros, las riquezas espirituales de pleno conocimiento, las riquezas reales y verdaderas que nosotros deberíamos atesorar, son precisamente reveladas por el Hijo para que conozcamos al Padre. Y de entrada el apóstol Pablo dice que el Padre y Cristo son el mismo Dios. Lo dice en esta frase. Miren, vean el versículo 2. Para que sean consoladas sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Miren, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Los que creemos precisamente en una triunidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son el mismo Dios, tenemos que aprender a reconocer textos trinitarios como estos. Aprendan a reconocer textos trinitarios como estos. ¿Por qué dice aquí el Dios el Padre? Si algunos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son no es una triunidad, entonces ¿por qué el texto dice Dios el Padre? ¿Está haciendo una diferencia, hermanos? Sí hace una diferencia de personas, pero no de deidad. Dios el Padre. Dios el Padre. ¿Por qué le llama el Padre? Porque es una de las personas de la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y aquí aclara, las riquezas de este misterio es el Dios el Padre y de Cristo. Es decir, está diciendo, hermanos, que Dios el Padre y Dios Cristo es ese misterio que son las riquezas de todos nosotros. Esas riquezas de pleno entendimiento, por supuesto, hermanos, en ese entendimiento es que Dios es revelado como Dios Hijo, como Dios Padre y también como Espíritu Santo. Y la frase Dios el Padre es una diferencia de personas, pero no de la deidad, porque dice y de Cristo, también aludiendo a la misma frase, Dios. Dios. Usa la palabra Dios para el Padre y usa la palabra Dios para Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque no habría ninguna necesidad, hermanos, de distinguir al Padre de Cristo y llamarle Dios.
Si ustedes lo analizan bien, no habría ninguna necesidad de llamarle Dios el Padre, simplemente Dios, ¿no? Pero Dios el Padre hace una distinción de personas. No habría necesidad si no hubiera un Dios el Hijo. Ahora, quiero concluir, hermanos, esta noche. Cuando Pablo se centra en Cristo y dice que en Él están escondidos los tesoros de las riquezas, es decir, lo más hermoso, lo más valioso de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento, con esto Pablo está diciendo que no solamente Cristo es receptáculo de eso, están escondidos en Él, sino que Él es el más valioso de todos los tesoros. ¿Por qué? Porque si a Cristo le pertenecen los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, miren, si a Cristo le pertenece todo el conocimiento y toda la sabiduría, ¿es mayor que todos? Hermanos, quiero que piensen esto. Si a Cristo le pertenece toda la sabiduría y todo el conocimiento, ¿es mayor que todos? Sí. Pero si a Cristo le pertenece los tesoros, lo más valioso de la sabiduría y del conocimiento, ¿es mayor todavía que todos? Sí. Pero si en Cristo están escondidos, es decir, si en Él están, entonces, ¿qué es lo más importante? Pues Cristo. Cristo es más importante que los tesoros y que el conocimiento y que la sabiduría. Cristo es el tesoro más grandioso, más valioso de Dios. Porque si en Él están escondidos lo más valioso, pues lo más valioso en quien los depositó Dios es Cristo. Es Cristo. Ahora, si Cristo es lo más valioso en todos nosotros, o el tesoro más valioso, y es lo más grande que uno puede, como hijo de Dios, tener, entender la supremacía de Cristo, y es lo más valioso que uno podría anhelar en la vida, tener a Cristo. Entonces, hermanos, deberíamos sentirnos tan dichosos de llamarnos cristianos. Muy dichosos. Pero parece que no hay ningún efecto en nuestra vida práctica por eso. Parece que llamarnos cristianos significa ser miembros de una iglesia. Parece que llamarnos cristianos significa ya no hacer lo que antes hacíamos. No, ser cristianos es ser un seguidor de Cristo. Ser como Cristo. Y esta es la razón, hermanos, por la cual Pablo se sentía tan preocupado y una lucha tan grande con los colosenses, porque parece que no habían entendido, o muchos no entienden, y parece que algunos estaban tratando de robarle y rebajarle la persona de Cristo. Y eso me parece que sucede con mucha gente de nuestras iglesias, con enseñanzas muy pragmáticas, muy motivacionales, con enseñanzas muy humanistas. Se diluye la persona de Cristo y comenzamos a ver al predicador cuando habla de cuánto ha sufrido y de cuánto ha hecho aquí y cuánto ha hecho allá y cuánto ha orado para que algunos hagan esto y para que Dios haga tal cosa. Le robamos la importancia a Cristo, porque la gente comienza a ver a la persona y no a Cristo. Y eso me parece, hermanos, que es demasiado grave para la vida de un cristiano. Y por eso Pablo estaba luchando por esto, para que la idea de Cristo no fuera rebajada con falsas enseñanzas y engaños persuasivos. Vean el versículo 4, ¿qué dice? Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Lamentablemente, hermanos, sucede en la vida de muchos creyentes que siguiendo filosofías humanistas han superpuesto sus propios deseos a los deseos de Cristo. Han superpuesto sus propios pensamientos a los pensamientos de Cristo. Han superpuesto sus propias determinaciones, su propia voluntad, su propio albedrío a lo que es de Cristo. Sus propios sentimientos a lo que es de Cristo.
y les ha robado esta forma de pensar y esta forma de entender la vida cristiana, un precioso, el mayor de los tesoros divinos. Nos ha robado la imagen de un Cristo supremo. ¿Qué le hemos rebajado? A algo religioso, a una esfinge, a una figura de un Cristo llorando o derramando gotas de sangre. A eso lo hemos rebajado. Cristo es supremo, hermanos. Es supremo. Y Pablo dice que él no quería que los colosenses perdieran esto. No estoy con ustedes. No estoy con ustedes, dice Pablo, pero en espíritu estoy. ¿Qué quiere decir? Estoy orando, como decía también Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo está diciendo, estoy, como decimos aquí entre nosotros, estoy al pendiente de su vida espiritual. No estoy con ustedes, pero estoy al pendiente de su vida espiritual. Hermanos, si logramos entender que Cristo es el mayor de los tesoros divinos y logramos encumbrar la persona de Cristo tal como el Señor dice en nuestro corazón y en nuestra mente, nos será muy fácil cada vez más y cada vez más y cada vez más. Bueno, no fácil en el sentido de que sea fácil, no, pero será más fácil que lo que pudiéramos pensar, hermanos, en oposición a que el ejemplo de Cristo sea nuestra guía continua todos los días. No pienses en cómo puedes imitar y ser. Yo quiero ser como tal o cual persona, quiero ser como Cristo. Pero, ¿cuál Cristo? ¿Cuál Cristo? ¿El que tienes en tu mente o en tu imaginación o el que dice la Escritura? Y tú dirás, bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? Pues necesitas estudiarla y necesitas comprender la supremacía de Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y siempre los apóstoles y todos predicaban acerca de Cristo. Así que tenemos una imagen perfectamente establecida de Cristo en su palabra. ¿Es importante estudiar la supremacía de Cristo, hermanos? Es importante para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Vamos a orar, por favor. Señor, te suplicamos en esta noche que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, ideas falsas acerca de Cristo, o muy superficiales o diluidas. La verdad, Señor, es que mucha de nuestra vida espiritual refleja la idea que tenemos de Cristo. Somos muy descuidados, Señor, con los asuntos espirituales a veces. Somos muy superficiales. Tratamos, Señor, los asuntos de la vida cristiana como cualquier asunto de esta vida, Señor. Y el problema, Padre, es que a veces ni nos damos cuenta que así es. Y necesitamos, Padre, que nos exhortes. Necesitamos, Señor, que mueva nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, y podamos nuevamente, Señor, vivificar, fortalecer y reavivar, Señor, la imagen de Cristo en nosotros. De Cristo, el Supremo. Ayúdanos, Padre, a amar la supremacía de Cristo para que también podamos amar a Cristo tal y como Él es. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a